Buenos días, amados hermanos. Es un gozo y gratitud a Dios de poderles estar con ustedes, hermanos, en este momento, con el fin de reflexionar en la bendita palabra de Dios a través de este mensaje. Eh, Reciban un saludo de parte de mí, hermanos, y de mi familia, y esperando que muy pronto, hermanos, estemos juntos otra vez en nuestro templo. Como ya hemos leído estos 3 versículos, permítanme, hermanos, volverlos a leer mientras ustedes siguen con su vista en su Biblia. Dice Levítico 19, versículo 30. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Jehová. También dice el capítulo 26 de Levítico, el versículo 2. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo, Jehová. Y vemos también en Isaías 56, 7, dice, y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada por todos los pueblos. Y también en el libro de Habacuc, del profeta Habacuc, en el capítulo 2 y en el versículo 20, también nos dice de esta manera: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y como vemos, hermanos, el objeto es de que comprendamos, hermanos, lo que es la reverencia en la casa de Dios y que la practiquemos, la llevemos a práctica, hermanos. Como introducción, hermanos, la palabra reverencia, según el diccionario, significa respeto o veneración por algo. Es respetar también en sumo grado a una persona o alguna cosa por su santidad o dignidad o por sus grandes virtudes, es lo que dice el diccionario. La reverencia en la casa de Dios, hermanos, es asunto que ha interesado siempre a la iglesia. Mas en estos días, cuando se realizan muchas cosas irreverentes para un lugar santo como es la casa de Dios. Por ejemplo, nosotros permitimos que nuestros niños anden corriendo por los pasillos de nuestra iglesia, de nuestro templo. También muchos niños, sus padres le consienten llevar juguetes para que estén jugando en las bancas, para que estos estén quietos, o les dan las llaves para que estén rayando los asientos del templo, las bancas, mientras esté el culto. O simplemente también les dan los boletines para que estén rayando o iluminando. Entonces, eso es falta de reverencia, hermanos. En todas las épocas y lugares, la iglesia ha buscado diversas formas de inculcar la reverencia en la casa de Dios, por medio de campañas, de letreros, muchos mensajes a veces, y etcétera. Pero todavía no se les ha logrado inculcar en forma perfecta. Los diáconos son los responsables de que exista esa reverencia. Pero también podemos hablar con las mujeres. También pueden cooperar para lograr este objetivo. Por ejemplo, hablando con los niños que deben de estar
sentaditos, quietecitos, atentos, o hablando con las mamás también, para que se logre esa reverencia. También con los jóvenes podemos platicar y no permitir también que se sienten hasta las bancas de atrás para platicar, sino que se acerquen más adelante. Recordemos que siempre nuestro pastor nos inculcaba esto, siempre nos decía, acérquese más para poder escuchar y comprender y entender lo que Dios nos está hablando, lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, los jóvenes también debemos de hablar con ellos para que ellos también guarden esa reverencia. Y nosotros vamos para escuchar el mensaje. Todos vamos a escuchar el mensaje, a escuchar y a oír la palabra de Dios, alimentarnos espiritualmente y alabar su bendito nombre. Todo sería infructuoso sin ciertos principios importantes que observaremos al hablar de la reverencia en la casa de Dios, que es el tema, hermanos. Como número 1, nos dice la palabra de Dios que tener un conocimiento pleno de Dios. Y ese conocimiento, tal como se da a conocer en la Biblia, saber realmente qué es la casa de Dios. No es ningún sitio de recreo, no es un consultorio, no es un cine, no es un parque de diversiones, no es una casa cualquiera, es la casa de Dios, hermanos. Debemos recordar que Dios está en su santo templo y debemos venir a alabarle, no para platicar. Y permítame decir esta palabra que, pues, sí duele, pero es la verdad, de ir a chismear, a criticar o a jugar. Aún en los eventos sociales, como son las bodas o los 15 años, deben de ser diferentes en nuestra iglesia. Debe ser con una solemnidad tal que se agrade a Dios y no estar observando o darle más prioridad a los contrayentes o a la quinceañera. Es decir, es un culto que solamente le agrade a Él, a nuestro Dios. La reverencia se perderá si se pierde el propósito del culto. Número 2. La Biblia nos habla del templo en dos sentidos. Higerón y naos son dos palabras griegas. Higerón quiere decir que es un lugar sagrado que encierra todos los rincones del edificio, que en sí todo lugar de este edificio fue consagrado a Dios. Aquí no fumamos, no bailamos, no bebemos bebidas embriagantes, no decimos groserías. Pero hay otro lugar y otra palabra que quiere decir el naos, que es el lugar santísimo. Es de suma reverencia y es para no comer, hablar. O sea, es un lugar santo que nosotros debemos respetar. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Ya leímos lo que dice
Levítico 19:30, Levítico 26, capítulo 2, y también Isaías 56:7 y Habacuc 2:20. Por eso, reflexionando en esos versículos, nos hablan de que es Dios el que ordenó que se tenga en reverencia su lugar santo. Y si Dios lo ordena, solo tenemos que obedecer, hermanos. En Isaías 56:7 nos habla de dos cosas importantes: de que a la casa de Dios debemos venir a recrearnos espiritualmente. Es decir, a deleitarnos en alabarle. Y debemos alabarle en espíritu y en verdad, como dice Juan 4:24. Y la segunda es que debemos estar conscientes que es la casa de oración, donde nuestros ruegos y súplicas, nuestras oraciones, son escuchadas por nuestro Dios. Como conclusión, hermanos, ojalá que eduquemos a nuestros hijos para que respeten la casa de Dios, la tengan en reverencia y no la convirtamos en cueva de ladrones, como dice el profeta Isaías en el capítulo 56, versículo 7. Sino que debemos estar gozosos y con gratitud en este lugar, porque con gozo alabamos a Dios. Pero también, hermanos, ahorita que no podemos estar en nuestro templo, nuestro hogar es un lugar también santo, porque nos reunimos cada domingo y también debemos de llevar estas prácticas de ser reverentes, respetuosos, porque Dios está en medio de nuestro hogar cuando estamos alabándole, cuando estamos haciendo un culto de oración y dándole la gloria solamente a Él. Por eso, hermanos, debemos de guardar reverencia total. Que Dios les bendiga, hermanos.